Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Estamos en el último encuentro del ciclo de la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. En el día de hoy le damos la bienvenida a los disertantes. A diferencia de las reuniones pasadas, tendremos 3 disertantes. Comenzaremos con un primer bloque. Agradecemos al doctor Patricio San Martino estar presente aquí y comenzar con su disertación. Luego hará uso de la palabra Carlos Laplacete, también en su disertación, y luego haremos un breve corte para continuar con el cierre del ciclo a cargo del doctor Carlos Rosenkranz. Si me permite, doctor San Martino, leeré parte de su extensa hoja de ruta de vida, conocida por todos, pero que brevemente al auditorio le vamos a hacer un breve resumen. El doctor Patricio San Martino es un abogado independiente, es magíster en Derecho Administrativo, con diploma de honor de la Universidad Austral, es profesor de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral, en la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Es director académico de la Maestría de Abogacía del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación, director del Diplomado Postmagistral en Derecho Administrativo Profundizado de la Universidad Austral, director de la Diplomatura en Derecho Procesal, Administrativo y Constitucional Local y Federal en la Escuela de Formación de la Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director del Ateneo de Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho, ex profesor de Derecho Civil en Obligaciones, Civil 2, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho, y es autor de libros y artículos por todos conocidos, por supuesto, en los temas de derecho administrativo, derecho procesal administrativo y derecho procesal constitucional. En el ámbito público, específicamente, se ha desempeñado en la Procuración del Tesoro de la Nación, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Banco Central de la República Argentina y en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No distraemos más de su tiempo. Doctor San Martino, para nosotros es un gusto su disertación. Estamos con usted a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Realmente me siento muy honrado de poder participar en este ciclo organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Sinceramente quiero agradecerles la invitación. Insisto, me siento realmente honrado de participar en este prestigioso curso y le quiero agradecer especialmente también al profesor doctor Daniel Soria por la convocatoria. La verdad que me siento muy a gusto con esto y les vuelvo a agradecer por el gesto académico. Yo me voy a referir al control de constitucionalidad y sus proyecciones sobre el acto administrativo. El objeto de esta disertación va a ser, de alguna forma, discernir el siguiente problema: si las reglas que gobiernan el control constitucional proyectan efectos jurídicos, directos o indirectos, sobre el régimen legal jurisprudencial del acto administrativo. Para el caso que consideremos que esto es así, nos vamos a preguntar en segundo lugar cómo y con qué alcance las reglas actuales del control de constitucionalidad impactan o deberían impactar en el régimen del acto administrativo. Desde ya anticipo algunas respuestas al respecto, en tanto en que yo considero que en el derecho administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho algunas reglas de control de constitucionalidad actuales tienen proyección directa y también indirecta sobre algunas de las parcelas del acto administrativo, como por ejemplo en la configuración de algunos de los requisitos esenciales, como también en el régimen, parte del régimen de invalidez, de los vicios, y también en algunos aspectos vinculados con los caracteres del acto administrativo, sin descartar con ello el tema de la estabilidad del acto. En relación con la segunda cuestión que he planteado, vamos a ver que ese grado o la intensidad que tiene la incidencia de las reglas actuales del control de constitucionalidad, en definitiva, es una intensidad variable, porque como veremos luego, va a depender del modelo de derecho administrativo que predomine en cada caso. Vayamos al grano.
Al referirse al modelo argentino de separación de los poderes, el profesor Alberto Bianchi, en un libro muy bueno que se llama Separación de Poderes precisamente, señala que existe un elenco de similitudes entre la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución Nacional. Con cita al pie del fallo Lino de la Torre y también con otro fallo Bresani posterior, el distinguido constitucionalista puntualiza que las semejanzas más importantes que tienen las constituciones norteamericana y la argentina son el régimen federal, la separación formal entre los tres poderes, la organización del Congreso en un sistema bicameral, la supremacía de la Constitución, cláusula que es del artículo 6 de la Constitución norteamericana, que es reproducida fielmente en el artículo 31, señala el profesor Bianchi, y finalmente, dentro de esas semejanzas, alude a la rama del Poder Judicial, del cual se deriva el sistema de control de constitucionalidad que nuestra Corte, el SOJO, tomó de Marbury versus Nelson. Ahora, si vamos al otro marco dentro del cual vamos a establecer nuestra charla, que es el vinculado con el acto administrativo, vamos a ver que el origen es distinto, porque el origen del acto administrativo lo vamos a ver en el derecho continental, el derecho europeo, en los albores de la Revolución Francesa. Básicamente el acto va a aparecer, que no aparece con la expresión acto administrativo, sino acto de administración, va a aparecer en los albores de la Revolución Francesa como un instrumento técnico tendiente al deslinde de competencias entre los tribunales ordinarios y lo que es la propia administración. Dentro de este concepto del acto de administración van a estar incluidos no solamente los actos singulares, sino también las disposiciones reglamentarias y algunas operaciones materiales. Al respecto, basta ver distintas normas, por ejemplo, la famosa ley de 16-24 de agosto de 1790, que habla que los jueces no podrán perturbar las funciones de los cuerpos administrativos, la Constitución de 1791, en la cual se expresaba efectivamente que los jueces no pueden inmiscuirse, no pueden interferir ni encargarse de funciones administrativas, y en 1795 se disponía que se prohíbe terminantemente que los tribunales conozcan los actos de la administración. Desde la perspectiva de nuestro artículo 109, ciertamente todo esto nos resulta un poco difícil de comprender. Pero insisto con esto, el acto administrativo, que aparece como en esta expresión recién en la obra, en el repertorio de Merlín de 1812, aparece básicamente como un mecanismo de deslinde de competencias entre la administración y los tribunales ordinarios. En esta primera parte, en esta parte vinculada con la parte introductoria, vamos a señalar que el control de constitucionalidad y el acto administrativo tiene, como todos sabemos, enormes diferencias. Prácticamente no aparecen muchos puntos de contacto. Comenzando desde la ubicación de las ramas del derecho. El control de constitucionalidad lo estudiamos en derecho procesal constitucional, o algunos en derecho constitucional procesal, y otros lo trabajan como una materia propia de la justicia constitucional. En cambio, el acto administrativo es uno de los temas centrales del derecho administrativo. El control de constitucionalidad y el acto administrativo son productos claramente de funciones distintas. Uno es producto de la función judicial y otro de la función administrativa. En cuanto a lo conceptual, la idea, reduciendo absolutamente la complejidad, vamos a hablar que el control de constitucionalidad, según la doctrina de la Corte, insisto, y reduciendo la complejidad, es el examen de compatibilidad, de conformidad entre normas infraconstitucionales y la Constitución. El profesor Jorge Reinaldo Banossi destaca que el control de constitucionalidad implica una vigilancia sobre la superioridad de la propia Constitución Nacional, y por cierto que la finalidad de este control no es otro que asegurar la supremacía de la Constitución, la prelación jerárquica de la ley fundamental. La consecuencia práctica es, naturalmente, la abstención o la inaplicación de la norma en caso que ésta se oponga con la norma infraconstitucional, en caso que se oponga con la norma constitucional. Ciertamente, algunos fallos del tribunal destacan con vehemencia que el control de constitucionalidad es una garantía que asegura los derechos constitucionales frente a los poderes públicos. Un querido juez, destacado juez, el profesor doctor Bofi Boyero, en Leguíza, antes del golpe militar de 1966, señalaba, ya entonces, 1966, que el control de constitucionalidad, cuando se realizaba en el marco de los juicios de amparo, estaba llamado a asegurar los derechos humanos. Indudablemente el control de constitucionalidad es uno de los fines supremos del Poder Judicial y deriva claramente de la separación entre los poderes constituyentes y legislativo ordinario y del carácter rígido de la Constitución Nacional.
El acto administrativo es otra cosa, naturalmente. Es una declaración que es producto de la función administrativa que produce efectos directos, individuales, o singulares y concretos sobre terceros ajenos a la administración. Es indudable que el control de constitucionalidad se presenta como una atribución y un deber mediante el cual se realiza la revisión, el examen constitucional de la tarea realizada, pero también omitida, por otros poderes o funciones en el marco de un caso concreto. Nada de esto ocurre en el acto administrativo, que es una declaración en el ámbito de la función administrativa, y que si en ese acto administrativo se incursiona o hay alguna injerencia sobre tarea que incumbe a otros poderes, indudablemente vamos a estar en un acto que es claramente nulo, de nulidad absoluta, por existir una incompetencia de carácter también absoluto. El control de constitucionalidad tiende a dar significado a los principios y valores constitucionales siempre del caso judicial. El acto administrativo, en cambio, está llamado a concretizar de manera directa e inmediata el interés público en el marco vinculante de la juridicidad. Es indudable que a partir de esto que estamos diciendo no parece muy claro la existencia de puntos de contacto entre lo que es el control constitucional y el acto administrativo, pero si avanzamos un poco más y buscamos algunos aspectos que confluyeron en el origen y el desarrollo del acto administrativo, sobre todo en el siglo XIX, vamos a ver que aquel origen que algunos denominan que es procesal, pero que es básicamente político-institucional en Francia a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, vamos a encontrar que hay dos otras vertientes que han influido en la configuración de lo que hoy conocemos como el acto administrativo. Esa evolución del principio de juridicidad se vio reflejada en dos equivalentes, que en definitiva va a aparecer como, por un lado, va a aparecer el equivalente del acto a lo que es la sentencia judicial, y por otro, la presencia importante que ha tenido lo que fue la figura, la estrella del derecho civil del siglo XIX, que es el acto jurídico. La influencia del acto jurídico sobre el acto administrativo es indudable en la propia doctrina de la Corte Federal. Basta con leer un fallo emblemático y es un fallo central para nuestra historia constitucional y del derecho administrativo, que es el caso Ganadera Los Lagos, para comprender la importancia que ha tenido el desarrollo del derecho administrativo y sobre todo lo vinculado con los elementos, con el régimen de la invalidez y con los vicios, cómo se reflejó en esa sentencia. Pero quiero enfatizar, sin embargo, en la otra vertiente, la vertiente que ve al acto administrativo como una suerte de equivalente funcional de la sentencia judicial. Otto Mayer, en la página 75 del tomo primero de su obra traducida al español en la Argentina, Otto Mayer decía o subrayaba con gran energía, y esto hay que enfatizarlo, dice, con gran energía sobre el carácter equivalente del acto con relación a la sentencia. Esto que parece lejano y que parece de alguna manera privar de autonomía lo que es el acto administrativo, basta ver la jurisprudencia y basta leer todo el régimen legal del acto administrativo para darnos cuenta que tiene sus resabios. La idea de la cosa juzgada administrativa de Carman de Cantón indudablemente tiene en cuenta esta suerte de equivalencia del acto con la sentencia. La idea de la ejecutoriedad, enfatizada incluso en nuestro derecho por el profesor Juan Francisco Linares, también. De modo tal que estas tres vertientes, la procesal, institucional, política, la vertiente, vamos a decir, del acto administrativo y su aplicación analógica al ámbito del acto jurídico al acto administrativo, y la idea de esta sentencia judicial como una suerte de equivalente al acto administrativo, han influido en la configuración y el desarrollo de nuestro acto administrativo. Avanzando en este punto, si nosotros tenemos en cuenta estas vertientes, más la evolución del principio de legalidad durante todo el siglo XX, podemos extraer cuáles son las bases que en definitiva subyacen en lo que es el régimen legal jurisprudencial del acto administrativo, que en el orden federal tiene un punto muy importante, un hito, en el Decreto Ley 19.549. Si yo asumo cuáles son las bases y comienzo a estudiar las bases del acto administrativo, voy a advertir que lo primero que se nos presenta es que la administración está inhibida de realizar actuaciones materiales que puedan generar situaciones pasivas o limitar situaciones activas si previamente no existe un acto administrativo.
Aquí se presenta claramente que el acto administrativo como garantía, es decir, una garantía frente al riesgo de las actuaciones o interferencias indebidas de la administración sobre el particular. El acto administrativo, en segundo lugar, se nos presenta en el régimen nacional, se nos presenta como una declaración. Si bien no hay una definición en la ley nacional, es conteste la jurisprudencia y también la doctrina autoral prejurisprudencial, que el acto es una declaración, que es producto de la función administrativa que todos sabemos está llamada a satisfacer de manera directa e inmediata los intereses públicos. En tercer lugar, vemos que ese acto administrativo tiene justamente esa nota que es central para toda la teoría del acto, que es que por sí mismo el acto modifica la situación del particular, sin necesidad de intervención del juez. Por sí mismo el acto genera situaciones favorables o desfavorables. Los actos favorables y desfavorables, es la clasificación quizás, a mi juicio, más importante de los actos administrativos. En cuarto lugar, si el acto administrativo cumple con todas las piezas, cumple con todos los requisitos esenciales, es decir, reúne todas las piezas indispensables y además genera una situación favorable calificada como derecho subjetivo y a la vez ese acto ha sido comunicado o notificado al particular, la ley le asigna, y el régimen legal jurisprudencial, por cierto, le asigna a ese acto administrativo lo que se denomina estabilidad. Quizás lo que deberíamos más bien señalar es que hay una inalterabilidad en sede administrativa del acto administrativo en función de la situación jurídica activa creada por ese acto administrativo. Claro está que si ese acto administrativo, en definitiva, carece de alguna de las piezas indispensables o exhibe un vicio grave en alguna de ellas, bueno, la administración está dotada de las facultades otorgadas por la ley, en definitiva, de dejar sin efecto ese acto, es decir, de restablecer el principio de juridicidad a partir del deber de revocar ese acto ilegítimo. Aquí siempre señalamos, y siempre vale la pena recordar, las diferencias que existen entre lo que es ilegitimidad, invalidez, nulidad e ineficacia. Términos que todos a veces podemos utilizar de manera indistinta, están todos emparentados, pero que en principio, desde el punto de vista técnico, me parece que tienen significados a veces distintos. Ilegitimidad, o cuando hablamos de ilegitimidad, nos estamos refiriendo a la discordancia del acto con las normas que lo condicionan. Cuando hablamos de invalidez, hablamos de la declaración de ilegitimidad por la autoridad competente, administrativa o judicial. Cuando señalamos la nulidad, el acto es nulo, se declara la nulidad, estamos señalando la sanción, es decir, la remoción del acto, la expulsión del acto del mundo jurídico. Y finalmente, cuando hablamos de ineficacia, es la consecuencia práctica de la nulidad, en definitiva, hablamos de la cesación definitiva de sus efectos. En esta estructura, que por cierto lo estamos haciendo a una velocidad para poder completar las ideas, pero cada uno de estos temas es un mundo. Cada uno de los temas que vamos a ver hoy es realmente un mundo. Así que por eso le pido disculpas por la celeridad y a veces superficialidad que estamos tratando de este tema. Pero siguiendo con esto, vamos a ver que dentro de las bases del acto administrativo del régimen legal jurisprudencial, vamos a encontrar que los actos tienen ciertos caracteres. La ley contempla dos: la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad. Presunción de legitimidad, que significa la suposición de que el acto administrativo fue dictado por la autoridad competente, que está dotado de causa, que se está sustentado en el derecho aplicable, que el contenido o el objeto es un objeto en definitiva cierto, lícito, posible, que se han seguido los debidos procedimientos previos, que están suficientemente motivados y naturalmente que se cumple con los fines queridos por la norma que le confiere competencia al órgano emisor. Esta es la suposición que tiene el acto administrativo, la suposición de que ha sido dictado con arreglo al principio de legalidad, de legitimidad o de juridicidad, según lo vemos desde los modelos distintos de derecho administrativo, y a la vez vamos a ver que en virtud de esta presunción de legitimidad, la consecuencia es que es el particular, naturalmente, quien tiene la carga de la impugnación, es decir, es quien tiene la carga de alegar y probar el defecto de ese acto administrativo. Acompañando este carácter, también la ley contempla la ejecutoriedad como principio general y con dos excepciones. Este principio general va a establecer que la administración tiene la facultad de materializar por sí misma, frente a la resistencia del particular, tiene la facultad de materializar por sí misma el acto, con las excepciones que establezca la ley o la naturaleza del acto.
No indica la ley cuál es la naturaleza del acto, pero en general la doctrina y la jurisprudencia consideran que cuando se va a incursionar forzosamente sobre la libertad de la persona o la propiedad, indudablemente no es la administración la autorizada para ejecutar por sí misma ese acto. Todo este esquema, que insisto lo estamos diciendo de manera bastante rápida, se completa con el título cuarto de la ley, que en definitiva establece que la impugnación del acto administrativo, es decir, la revisión judicial del acto administrativo, va a estar condicionada a dos condiciones de admisibilidad que todos conocemos, que es el agotamiento de la vía administrativa y la interposición de la pretensión procesal administrativa dentro de un plazo breve de caducidad. Como consecuencia de esto, lo que podemos decir es que este es un esquema de ordenación que tiende, por un lado, a limitar a la función administrativa, a generar previsibilidad en el desarrollo de la función administrativa, pero también el acto se presenta como una primaria garantía del particular, una primaria garantía de libertad del particular, una primaria garantía, en cierta medida, de autonomía del particular. Si yo sigo la línea de que estamos señalando y veo qué pasa con las otras vertientes que yo señalé al comienzo, la del acto jurídico o la de la función judicial, voy a ver que en simultáneo con este esquema que estamos señalando del acto administrativo, en paralelo con esto regían las reglas del acto jurídico establecidas en el Código Civil de Vélez Arfield, un Código Civil que todos sabemos cuáles eran sus características básicamente individualistas, y también vamos a ver que existían y si tomamos parte de lo que es las sentencias, pero sobre todo la función más importante y más delicada que tiene el Poder Judicial, que es el control de constitucionalidad, en paralelo con la vigencia del régimen legal jurisprudencial que acabo de explicar, en paralelo existían lo que vamos a denominar simplemente para este ámbito, reglas clásicas del control de constitucionalidad. Entonces, en paralelo, podemos encontrar que en ese esquema del acto administrativo, frente a esas bases, las reglas clásicas del control de constitucionalidad, las reglas que requieren el control de constitucionalidad, básicamente son las siguientes. El control es un control básicamente difuso, es decir, desconcentrado. Es un control que naturalmente asume como presupuesto el caso contencioso, el caso causa controversia. Es un control que requiere un gravamen constitucional actual. Es básicamente un control parcial, porque es un control que opera sobre normas jurídicas nada más. Es un control esencialmente reparatorio o correctivo. Opera sobre normas que son portadoras de presunción de constitucionalidad. El vicio constitucional debe ser alegado y probado, razón por la cual no opera ese control de oficio. Y por cierto, los efectos de lo decidido es interparte, y la consecuencia de esto es la inaplicación o la abstención de la aplicación de la norma para el caso. Todo este esquema que estamos viendo, todas estas reglas de que denominamos, entre comillas, con reglas clásicas del control de constitucionalidad, que van en paralelo con las reglas que acabo de señalar, con las bases del acto administrativo, estas reglas, en definitiva, se completaban con la suerte de un elenco de cuestiones denominadas cuestiones políticas no justiciables que limitaban la revisión judicial. Ahora, si yo avanzo un poco más con esto, avanzo y veo un poco la realidad, advierto que en los últimos lustros, en los 3 últimos lustros, en los 4 últimos lustros, es posible verificar que las vertientes que influyeron en el desarrollo y la configuración del acto administrativo que hemos señalado antes sufrieron sustanciales modificaciones. A ninguno de nosotros escapa que hace pocos años se sanciona un código civil y comercial que, si uno lee lo que son los fundamentos del anteproyecto, pero que ciertamente tiene enorme valor para esto que estamos comentando, se habla de que este código y este proyecto, aprobado con muchas modificaciones, pero que en definitiva mantiene gran parte de lo que estableció este anteproyecto, es el código que tiende a una concepción integrada con el bloque cultural latinoamericano. Y el segundo fundamento del anteproyecto nos habla de que es el código de la constitucionalización del derecho privado.
El anteproyecto, se señala, toma muy en cuenta los tratados en general y en particular los de derechos humanos y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. Innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado. También se habla del Código de la Igualdad, código basado en un paradigma no discriminatorio, Código de los Derechos Individuales y Colectivos, etc. Con lo cual, vamos a ver que nuestro esquema del acto jurídico en el nuevo Código Civil va a estar ciertamente muy influido por principios que no eran los principios del Código de Vélez-Sársfield, sino básicamente los principios que fluyen de la Constitución Nacional convencionalizada en 1994. Insisto en esto, el anteproyecto de código, el segundo fundamento, nos habla de la constitucionalización del derecho privado, que se ve claramente en el artículo primero y el artículo segundo de este código. Ahora, si yo voy a la otra vertiente, que dijimos que influyó sobre la teoría del acto y sobre la configuración del acto, si voy y reexamino qué pasa con las reglas del control de constitucionalidad de los últimos 3 o 4 lustros, voy a advertir que esas reglas del control de constitucionalidad exhiben modulaciones que merecen ser destacadas. En primer lugar, naturalmente, el caso es el presupuesto constitucional de intervención de la función judicial, del Poder Judicial, pero ese caso hoy tiene una textura mucho más abierta. Básicamente, esa textura abierta responde al reconocimiento de un elenco de nuevos derechos, importantes nuevos derechos. A su vez, vamos a encontrar nuevas legitimaciones para poder proteger esos derechos y vamos a encontrar también nuevos cauces, como por ejemplo los cauces de prevención, es decir, acciones de prevención, como puede ser la acción declarativa o el amparo preventivo. Esa textura abierta quizás adquiere una dimensión muy importante en lo que técnicamente se denominan procesos estructurales o litigios de reforma estructural, en donde, siguiendo una feliz alocución, o por lo menos reflexión de la Corte colombiana, tiende a un cambio de cosas inconstitucionales, es decir, se tiende a brindar efectividad práctica a los valores que sustentan el Estado constitucional, sobre todo en materia de derechos sociales y también en cuestiones ambientales. Estas reglas actuales, además de esta textura abierta que exhibe el caso contencioso, por las razones que acabo de señalar, se completan naturalmente con que ese control no solamente opera, como veíamos antes en las reglas clásicas, sobre normas, sino también opera sobre omisiones. Hay una sentencia muy importante que sugiero que tenerla en cuenta, que es la del 26 PSM, del 26 de diciembre del año 2019, cómo se establece ahí básicamente cómo se debilita la fuerza normativa de la Constitución frente a ciertas omisiones inconstitucionales. Entonces, el control va a operar sobre normas y también sobre omisiones. Ciertamente que el presupuesto para el control de constitucionalidad en las reglas clásicas opera cuando exista un gravamen constitucional actual. Sin embargo, hemos visto, y en fecha reciente ha ocurrido esto, y antes también en el caso Bussi, hemos visto que también el alto tribunal se ha pronunciado cuando la cuestión sobrevino abstracta, ya sea porque existe un interés institucional y que haya posibilidad de repetición, o incluso cuando hay posibilidades de que se repita esa situación, la Corte en algunos supuestos excepcionales ha intervenido y se ha pronunciado, aun cuando la cuestión, insisto, devino abstracta. Por cierto, el control, como señalamos, no solamente es en las reglas actuales es correctivo, sino también es preventivo. No preventivo de normas, sino preventivo de actos y de hechos. También vamos a ver que ese control opera sobre normas jurídicas, dijimos, sobre normas jurídicas con presunción de constitucionalidad. Pero también hemos visto, sobre todo en estos últimos 3 lustros, que hay control de constitucionalidad sobre normas que la Corte sostiene y declara que son portadoras de presunción de inconstitucionalidad. El caso Hoff, Gochao, Matecón Valdés, Reyes Aguilera, entre otros tantos, son fallos en los cuales se verifica precisamente la existencia de normas que son portadoras de presunción de inconstitucionalidad, y que lo cual tiene un efecto, entre otros efectos prácticos, desde el punto de vista procesal, la inversión de la carga de la prueba.
También vamos a encontrar que el control de constitucionalidad no solamente va a operar a pedido de parte, sino que las reglas actuales del control permiten vislumbrar la existencia de un control de oficio. A partir de Mille Pereira hemos visto algunos pronunciamientos, como el pronunciamiento o el fallo dictado en el caso Banco Comercial de Finanzas, tiempo más tarde, 23 de diciembre de 2004, en el caso La Padú. Hemos visto también algunos fallos más recientes, como Mansilla en 2014, y algún fallo más reciente en BJM de 2020. Por cierto, en razón de la naturaleza de los procesos que en definitiva son determinados procesos extra partes o colectivos, los efectos de la sentencia en muchos casos van más allá de lo que está de las partes, como ocurrió en los casos, en todas las acciones denominadas acciones colectivas o procesos estructurales. En las reglas actuales del control va a aparecer también no solamente el control de constitucionalidad, sino lo que algunos denominan un complemento, pero que lo integran al control de constitucionalidad, que es el control de convencionalidad. Esto aparece en un fallo relativamente importante, que es el caso que todos conocemos como Rodríguez Pereira, en el cual el tribunal sostiene que todos los jueces están naturalmente habilitados para ejercer el control de convencionalidad de oficio. Sí, en este punto la doctrina de la Corte Interamericana, que tan claramente lo ha establecido en Almodóvar de Arellano y en otros fallos, trabajadores cesados del Congreso, Radilla Pacheco y otros fallos más. Y también vamos a ver que el elenco de las cuestiones políticas no justiciables parece haber quedado reducido, con respecto a lo que ocurría en el marco de lo que se denominan las reglas clásicas. Ahora, yo acabo de explicar, ¿cierto?, con toda superficialidad y velocidad, acabo de explicar que las vertientes que fueron influyendo a la configuración del acto administrativo en estos últimos años, en los últimos 4 lustros, se han modificado sustancialmente. Y sin embargo, nuestro acto administrativo y las bases del acto administrativo del régimen legal jurisprudencial permanecen intactas. La verdad que no puedo señalar y no puedo conocer cuáles son las causas o la multiplicidad de causas que hace que el régimen legal jurisprudencial todavía no haya tenido plena compatibilización con los principios y valores de la Constitución convencionalizada. Sin embargo, lo que no puedo dejar de señalar es que esta parcela del derecho administrativo, como algunas otras parcelas del derecho administrativo, están sufriendo una situación que podemos decir que es la coexistencia de modelos. Es posible verificar que en un mismo espacio y un mismo tiempo existe un primer modelo, que es el modelo de quiebre institucional, un segundo modelo del derecho formal, derecho del Estado formal y democrático de derecho, y un tercer modelo, que es el modelo del Estado constitucional social de derecho. Esta cohabitación, adviertan que yo no estoy hablando de la evolución, sino que cohabitan modelos y regímenes jurídicos vinculados a esos modelos. Ustedes dirán, pero ¿por qué nos está llevando a algo que ocurrió hace 40 o 50 años? ¿Pero qué tiene que ver esto? Pero es que, colegas, la ley es de tiempo del 1972, elaborada en 1971. La ley 19.549, el decreto ley. La ley de amparo vigente aún, la 16.986 de 1966. La jurisprudencia y gran parte de la jurisprudencia que aún hoy la Corte invoca como fundamento de sus precedentes fue labrada en tiempos de quiebra institucional, donde no existía supremacía de la Constitución, donde no había división de los poderes, donde el derecho no era producto de la voluntad de los gobernados, donde no había reconocimiento y respeto a los derechos humanos fundamentales. Avanzo un poco más, tenemos el segundo modelo, el modelo que es el modelo de Estado formal y democrático de derecho, que es básicamente, a veces en materia por lo menos de derecho administrativo, se presenta básicamente como un modelo esencialmente formal. En las formas se realizan las esencias, es donde aparece ese esquema que todos hemos estudiado, el de equilibrio entre las potestades y las garantías, pero nunca se sostiene. ¿Cuál es el punto de hacer ese equilibrio? Ese modelo del Estado formal y democrático de derecho, ese modelo formal del Estado democrático de derecho, es un modelo que tiene 3 grandes debilidades. La primera
es la pervivencia de los institutos y la jurisprudencia, la doctrina y alguna parte importante de legislación que fue labrada en tiempos de quiebra institucional. La segunda gran debilidad del modelo del derecho administrativo en el Estado formal y democrático es que en ese modelo de derecho administrativo uno puede advertir que ha sido permeable a los intereses sectoriales. Y la tercera gran debilidad se vincula esencialmente con la indiferencia y neutralidad que ha tenido ese modelo con respecto a la naturaleza de los derechos que ponen en juego las relaciones administrativas. El tercer modelo, precisamente, el modelo del derecho administrativo en el Estado constitucional, es el modelo de la Constitución convencionalizada. Viene, de alguna forma, a responder sobre todo a estas debilidades, tratar de dar una respuesta de acuerdo con la Constitución. Y aquí vamos a ver que en el modelo del derecho administrativo del Estado constitucional social de derecho, el derecho administrativo se transforma en derecho constitucional y convencional en continuo y concreto desarrollo. A partir de aquí vamos a ver que los principios de la supremacía de la Constitución, que los derechos fundamentales asumen la condición de normas jurídicas con vocación de efectividad. En el Estado constitucional social de derecho, todas las autoridades públicas, cualesquiera sea el tipo de función que ellas desarrollen, están comprometidas por el deber jurídico fundamental que impone el principio de dignidad de la persona. Si uno quisiera hacer una reducción de la complejidad respecto de todo lo que implica la juridicidad del Estado constitucional, lo podemos hacer esa reducción en lo que hemos denominado la tríada basal material del derecho administrativo en el Estado constitucional. Principio de dignidad de la persona humana, derechos humanos fundamentales y principio pro persona. De esta tríada basal material que justifica y de alguna forma es el esquema central y la base del derecho administrativo en el Estado constitucional, es posible desprender diferentes consecuencias. Uno de los corolarios de este principio se vincula con el principio de interdicción a la sensibilidad de toda lesión sobre un derecho humano fundamental. A partir de esto, y ya se me acabó el tiempo, perdón, ya estamos, a partir de esto, ya termino, a partir de esto es indudable que las reglas del control constitucional y la juridicidad que inspira ese control, las reglas actuales de control constitucional y las reglas y los principios que inspiran y la juridicidad que inspira a ese control de constitucionalidad en la actualidad, que son los principios de la Constitución convencionalizada, se va a reflejar, y simplemente lo cito, se va a reflejar básicamente en el régimen de la estabilidad, en el régimen de la posibilidad de aplicación del control de oficio de los actos administrativos inconstitucionales e inconvencionales, tema que lo podemos ver en alguna otra ocasión, se va a reflejar también con respecto a los actos que van a tener como causa, es decir, como antecedente de derecho, normas portadoras de una presunción de inconstitucionalidad, a la vez que ello va a influir en todo lo que es el esquema de la translación de lo que son las garantías, del debido proceso legal del artículo 8º de la Convención Americana al ámbito del procedimiento administrativo. Y hay muchas otras variables, pero me he quedado sin tiempo. Algunas otras cuestiones, la verdad era todo el desarrollo para poder hacer de esto. Les agradezco infinitamente la paciencia y la atención, así que les mando un saludo muy grande y, por cierto, muchísimas gracias por esta posibilidad. Muchísimas gracias, doctor Sammartino. Han surgido algunas preguntas que haremos, si a usted le parece, luego de la disertación del doctor Laplacete. Y compartiremos ahora, sí, la disertación del doctor Laplacete. Previamente recordamos a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del canal YouTube de la Suprema Corte de Justicia, por donde están asistiendo las interesantes conferencias. Pueden realizar las preguntas, sintetizaremos algunas de ellas y con el permiso de los disertantes se las transmitiremos, se las compartiremos para que puedan responderlas no solamente individualmente cada uno, sino en la tradición de este ciclo. Digamos, los invitamos a que puedan compartir esas preguntas y si tienen algún aporte respecto a ellas, por favor, no se sientan limitados a poder responderles. Agradecemos nuevamente al doctor Sammartino. Ahora sí, damos lugar al espacio para el doctor Laplacete. Breve resumen de su hoja de vida académica y luego darle la palabra, por supuesto, que va a ser un gusto. El doctor Carlos Laplacete es abogado, es docente de grado y posgrado de Derecho Constitucional
y procesal constitucional en las universidades de Buenos Aires, Austral, Católica Argentina, de Palermo y de El Salvador, entre otras. Ha publicado ya 4 libros y casi un centenar de artículos sobre distintas temáticas de su especialidad y es presidente de la Comisión de Libertad y Expresión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, además de ser, en su ejercicio profesional, socio del estudio jurídico Casagni Abogados. Muchísimas gracias, doctor Laplacete. Su espacio, luego pasaremos a las preguntas para ambos disertantes. Gracias. Muchas gracias, Samo. Bueno, muchas gracias antes que nada a la organización, al doctor Soria. Es para mí la verdad que un placer estar compartiendo la posibilidad de dar algunas ideas en este curso acerca de control de constitucionalidades. También para mí un gran placer y un gran honor compartir la jornada con el doctor Patricio San Martino, a quien me une afecto y gran reconocimiento, enorme reconocimiento intelectual, más allá de que uno en ocasiones no puede pensar igual en todos los temas, pero sí es una de esas personas que uno, siempre que quiere analizar algún tema, va y consulta su obra porque es relevante tenerlo en cuenta. Generalmente ilumina. La idea de estos minutos es hablar acerca de algunos temas que comenzaron a sumarse en la disertación anterior, que son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. A ver, la declaración de inconstitucionalidad puede ser el antecedente de una decisión más amplia. Por ejemplo, la condena a reparar los daños ocasionados por una norma inconstitucional, o quizás al rechazo de una demanda que se funda, cuya pretensión tiene por causa una norma inconstitucional. En estos casos no nos preguntamos tanto acerca de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, cuando pasamos de las pretensiones de condena al ámbito de lo que son las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad, la cuestión de los efectos de la sentencia ya surge de modo más inmediato. Acá las alternativas que se presentan son múltiples, a punto tal que un criterio habitual para distinguir entre diversos sistemas de control de constitucionalidad está dado por los efectos de las decisiones que declaran la inconstitucionalidad de una norma. Hoy vamos a referirnos solamente a uno de esos problemas que se presentan con la declaración de inconstitucionalidad. Y me voy a referir concretamente a la extensión subjetiva de la declaración de inconstitucionalidad. Dejamos de lado otros aspectos de interés, como el ámbito temporal de la declaración de inconstitucionalidad. Lo que hoy se pretende exponer, y si se quiere defender, son 3 ideas capitales, 3 ideas basales. En primer lugar, que los alcances y la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad son un problema contingente de política constitucional. En segundo lugar, que en el sistema constitucional argentino la declaración de inconstitucionalidad debe tener siempre el alcance necesario para resolver el caso que fue debatido ante el juez. Esto supone que la extensión de la declaración de inconstitucionalidad se encuentra indisolublemente vinculada con el alcance de la pretensión esgrimida y del tipo de proceso en el cual tramitó. Por último, voy a proponer dejar de lado la vieja discusión sobre el alcance de declaración de nulidad de las leyes y reglamentos y su vinculación con la inconstitucionalidad, considerando que hoy ese problema puede ser satisfactoriamente superado por los procesos colectivos. Como primer paso, me encantó la mención que hizo al pasar, pero sumamente relevante, el doctor San Martino acerca de las cuestiones terminológicas y acerca de los problemas de distinguir determinados conceptos que están vinculados, que se acercan, que a veces son parecidos, pero que son distintos y que responden a situaciones diversas. Más allá de la palabra que se use, nunca doy la vida por una cuestión terminológica, lo que me importa es que lo que querramos decir se entienda. Creo que es un primer elemento a tener en cuenta es distinguir entre normas, si quieren llamarlas válidas e inválidas, regulares o irregulares, de otros supuestos parecidos.
El control de constitucionalidad, y sigo estando de acuerdo con San Martino, es un juicio de conformidad, de adecuación. En sus términos más elementales, lo que hacemos es analizar algo. Ese algo puede ser una norma general, una norma particular, un hecho, una omisión, un estado de cosas, y lo comparamos con el ordenamiento jurídico, con la Constitución, con las leyes, con la Convención. Hacemos una comparación. Una norma va a ser inconstitucional cuando sea incompatible. ¿Por qué puede ser incompatible? Porque prescribe algo distinto de lo que está prescrito en el ordenamiento jurídico, porque fue creada a través de una autoridad que no tenía competencia o a través de un procedimiento distinto al contemplado en la Constitución. Desde esta óptica podemos aceptar que una norma inconstitucional es una norma irregular, es una norma inválida, podemos llamarla, si entendemos por validez la creación regular de esa norma. De regular en el sentido de que en su forma, en su contenido y en su procedimiento respeta los estándares o los cánones que fija el ordenamiento jurídico. Entonces, si el control de constitucionalidad es una actividad de comparar, de analizar si una norma es válida o inválida, regular o irregular, lo que vamos a tratar hoy es, en definitiva, cuáles son las consecuencias que se siguen de considerar que esa norma es incompatible con el ordenamiento jurídico. Esto nos lleva a distinguir validez de la norma de otras, validez o irregularidad de la norma, de otras tres ideas o conceptos adyacentes, pero que son distintos. Me refiero a la vigencia de la norma, a la aplicabilidad de la norma y a la pertenencia de la norma al ordenamiento jurídico. Por vigencia podemos entender el periodo durante el cual la norma está destinada a generar efectos de acuerdo a lo que disponga la autoridad encargada de su creación y derogación. Validez y vigencia hacen referencia a dos ideas distintas. Puedo derogar una norma que fue declarada inconstitucional y puedo controlar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de normas derogadas. Un buen ejemplo es Muiña, el caso del 2x1 de la Corte Suprema, en casos de delitos de lesa humanidad, donde la mayoría de la Corte resuelve el caso por una norma derogada, la del 2x1. Y la minoría lo considera inaplicable el 2x1, entre otros argumentos por entender que esa norma podría ser inconstitucional. Así como la validez se tiene que distinguir de la vigencia, también podemos distinguirla de la pertenencia de la norma al ordenamiento jurídico. Una norma puede ser inválida en el sentido de contar con un vicio de procedimiento, por ejemplo, y de todas maneras formar parte del ordenamiento jurídico. Un reglamento con vicios que lo hagan anulable es al mismo tiempo un reglamento inválido o irregular y pertenece al ordenamiento jurídico y a lo mejor tiene que ser aplicado, porque, por ejemplo, prescribió ya la posibilidad de plantear la anulabilidad. En esta última mención me introduce en el problema de la aplicabilidad, que es distinto de los anteriores. Ni la vigencia, ni la validez, ni la pertenencia de una norma al ordenamiento jurídico se identifican o son antecedentes necesarios de la aplicabilidad de una norma para resolver un problema concreto. Con el término aplicabilidad, lo que queremos indicar es que una norma determinada debe ser utilizada por un juez para resolver un caso dado. A ver, la aplicabilidad presenta dos ideas, lo que se conoce como aplicabilidad externa y aplicabilidad interna. La aplicabilidad interna es esta idea de que un caso está regulado por una norma. Pero que un caso esté regulado por una norma no quiere decir que el juez o el funcionario administrativo deba aplicar esa norma. Porque esa norma, por ejemplo, puede estar en conflicto con otra distinta. La aplicabilidad externa es lo que me lleva a pensar, no a pensar, sino a afirmar que una determinada norma es obligatoria para el funcionario que se trate para resolver el caso. Es aplicable al caso. Esto no tiene que ver con la pertenencia de la norma al sistema jurídico. En muchas ocasiones los jueces aplican normas que no forman parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en los casos de derecho internacional privado, cuando tienen que aplicar una norma extranjera de otro país para resolver un caso de matrimonio, de herencia. La aplicabilidad de la norma tampoco presupone validez.
Es decir, los jueces pueden verse en la necesidad y en la obligación de aplicar normas inválidas, ya sea por motivos de seguridad jurídica. El caso del funcionario de facto. El caso Rosas de la Corte Suprema. No hablo de gobierno de facto, estoy hablando de funcionario de facto. Los jueces subrogantes que, de acuerdo a lo que entendió la Corte, habían asumido en virtud de nombramientos inválidos, de todas maneras la validez de sus sentencias no se puso en duda por razones de seguridad jurídica. Muchas veces la invalidez de algo tiene efectos hacia el futuro y se toleran, se aceptan las consecuencias de su declaración de invalidez hacia el pasado. El 99, inciso 3, algo dice de esto cuando prevé qué efectos va a tener la ley del Congreso sobre el control del Congreso sobre los DNU. Por no mencionar algunos otros ejemplos más polémicos, como la obligación que tendrían los jueces de aplicar las normas, aun cuando sean inconstitucionales, en tanto y en cuanto las partes acepten su aplicación. Por lo tanto, ni la validez, ni la vigencia, ni la pertenencia de una norma a un sistema jurídico implican aplicabilidad. Y todo esto se puede combinar de modo distinto. Entonces, volvamos al principio. Llego a la conclusión de que una norma es inválida, que es incompatible con el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la respuesta que el ordenamiento jurídico le va a dar? Esa es, como dije al principio, una respuesta contingente, de política constitucional. En términos generales, la jerarquía material entre dos normas puede funcionar como un criterio de pertenencia al sistema o como un criterio de aplicabilidad solamente. En el primer supuesto, pertenencia, lo que hace la declaración de inconstitucionalidad, de invalidez, es excluir del sistema a la norma inválida, la norma incompatible con el sistema, con una norma de jerarquía superior. Ejemplo, la acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es una acción originaria ante el Superior Tribunal y cuya consecuencia es la derogación de la norma. Pero no es la única respuesta posible, como todos sabemos, hay otros posibles formas de enfrentarse a la invalidez. El segundo grupo de respuestas se da en el ámbito de la aplicabilidad. La declaración de inconstitucionalidad no incide sobre la pertenencia de las normas al sistema, las normas inválidas siguen formando parte de este sistema no depurado que tenemos, solo que no se aplican en una determinada situación. La jerarquía normativa funciona directamente sobre el punto de la aplicabilidad y no sobre la pertenencia. Si los alcances y las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad son contingentes, son problemas de política constitucional que solamente pueden ser respondidos a la luz de un sistema constitucional concreto, lo que sigue es preguntarnos, ok, ¿qué pasa en nuestro país? En estas últimas décadas ha habido una discusión muy extensa acerca del alcance subjetivo de la declaración de inconstitucionalidad. Esa discusión tiene su epicentro en la posibilidad de que los jueces, al declarar la inconstitucionalidad de una norma general, no se limiten a dejar de aplicarla para el caso concreto que están resolviendo, sino que vayan más allá, impidiendo cualquier otra aplicación de la norma inválida. La respuesta a este problema, en mi opinión, es clara si se recuerdan algunas ideas básicas del sistema constitucional, de para qué tenemos una constitución. Y una de esas ideas básicas es que a fin de asegurar un listado de derechos individuales, la dignidad de las personas, las autoridades estén limitadas. Por eso es que ninguna autoridad, y cuando digo ninguna autoridad estoy pensando en los funcionarios y en los jueces, que también son funcionarios, ninguna autoridad puede asumir una competencia que el ordenamiento jurídico no le asigna. Así que si partimos de esa premisa y nos preguntamos qué efectos subjetivos va a tener el control de constitucionalidad, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué los jueces controlan la constitucionalidad de las normas en nuestro sistema? ¿De dónde surge esa competencia? Claramente no puede ser una competencia autoasignada porque si no serían unos pichoncitos de Uriburu. Es decir, el ordenamiento jurídico en algún lado les tiene que dar esa competencia, si no el legislador se los podría prohibir mañana. Pues bien,
La declaración de inconstitucionalidad de nuestro sistema, a falta de otra norma jurídica durante muchísimo tiempo, excepto en la provincia de Buenos Aires, que también está prevista para el caso concreto, pero bueno, tiene el orgullo de tenerla prevista en su constitución desde hace demasiado tiempo, la declaración de inconstitucionalidad a nivel nacional se explica frente, no como una competencia íncita del Poder Judicial, sino como un residuo, como un apéndice de otra competencia específica que está en el artículo 116 de la Constitución Nacional, que es la de conocer y decidir las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes, como dice la propia Constitución. Es a efectos de ejercer esa competencia que se controla la constitucionalidad de las normas. Por lo tanto, los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad van a tener todo el alcance necesario para poder ejercer esa competencia. Es decir, resolver el conflicto que se presenta ante el juez. Dicho de otra manera, es la necesidad de resolver el caso lo que explica la declaración judicial de inconstitucionalidad. Así fue asumido por nuestros constituyentes, así fue asumido por los constituyentes norteamericanos antes de Marbury versus Madison, y lo declararon los jueces norteamericanos antes de Marbury versus Madison, y así fue entendido siempre. Y en todo caso, quienes rechazaban esto tenían como respuesta el no, quédate tranquilo, no hay una función de ombudsman, no hay una función de control de constitucionalidad, como una especie de control de la legalidad, sino lo que tenemos es alguien que resuelve los casos y dentro de ese ámbito se realiza ese control, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Esa era un poco la discusión del siglo XIX que todavía no se modificó porque nunca jamás se modificó el 116. De ahí que los efectos sean interpartes. Los tribunales de la Nación de vuelta no fueron investidos con un poder para enjuiciar directamente leyes o reglamentos. Tampoco son creados como órganos que purifiquen el ordenamiento jurídico. Podrían haberlo sido, pero no lo fueron de esa manera. El control de constitucionalidad se explica entonces por la necesidad de resolver un conflicto concreto. Y la necesidad de resolver ese conflicto concreto es lo que nos va a explicar el alcance subjetivo. Pensémoslo de esta manera. Si el juez declara la inconstitucionalidad de una norma sin que exista un caso, lo que va a estar haciendo es ejerciendo una función distinta de la que le asignó el 116 de la Constitución. Sin declaración, sin caso, una declaración de inconstitucionalidad sería asumir la competencia que el juez no tiene. Al mismo tiempo, si el juez declara una inconstitucionalidad con efectos más amplios de los necesarios para resolver el caso concreto que tiene ante sí, estaría actuando más allá de la competencia que le asigna el 116. Fíjense que incluso cuando la Corte Suprema ha utilizado acordadas para declarar la invalidez general de una norma, se ha cuidado muy bien, por ejemplo, impuesto a las ganancias de los jueces, se ha cuidado muy bien de indicar que no estaba ejerciendo una función judicial. No era una competencia derivada del 116 y por lo tanto propia de todos los jueces, sino una competencia que tenía como cabeza del Poder Judicial derivada del 108 de la Constitución. Todo lo dicho no quiere decir que una sentencia declarativa de inconstitucionalidad con efectos erga omnes sea intrínseca o conceptualmente incompatible con el principio de división de poderes. Nada de eso. De lo que aquí se trata es de advertir que en nuestro sistema de control de constitucionalidad, la única posibilidad que tienen los jueces para declarar la inconstitucionalidad de la norma es a partir del ejercicio de la función judicial definida en el artículo 116 de la Constitución Nacional. Ir más allá supone asumir una competencia que no tienen. Esa función judicial es lo que va a explicar el alcance subjetivo de la declaración de inconstitucionalidad. Bueno, dicho todo ello, la pregunta que sigue, y como bien la introdujo el doctor San Martín, bueno, ¿y qué pasa con las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma en procesos colectivos, que tienen efectos para todo el mundo, o al menos para un grupo importante de personas que no han estado personalmente presentes en ese proceso? Adelanto mi opinión en el sentido de que no hay aquí un cambio de esencia de la función judicial, sino tan solo de aspectos procedimentales y, como bien se remarcó hace minutos, de los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico. Esta modificación se da a través de dos caminos.
Un primer caso es cuando la idea de acción de clase son procesos, juicios a través de los cuales litigo y resuelvo en forma conjunta cientos, miles, millones de conflictos individuales. Acá la declaración judicial se extiende respecto de todas aquellas personas que integran la clase activa o la clase pasiva, incluso cuando no hayan participado personalmente del juicio. Pero que no hayan participado personalmente no quiere decir que sus derechos no hayan sido representados, litigados, discutidos. Su situación personal ha sido discutida por alguien que asumió la defensa de todos, o de ese grupo. En estos procesos, el control de constitucionalidad va a ser tan extenso como lo sea el grupo de personas cuyos derechos quedaron comprendidos en el litigio. Lo que tenemos acá de vuelta es la consolidación de muchos conflictos en uno solo. Esto va a imponer cuidados especiales en materia de publicidad, en materia de publicidad del proceso, en materia de legitimación, de representatividad y algunos otros aspectos de relevancia, pero la función del Poder Judicial va a seguir siendo resolver conflictos concretos. Y para resolver esos conflictos concretos, eventualmente deberá controlar la constitucionalidad de una norma, del mismo modo que tiene que resolver cualquier tipo de antinomia que se le presente. Otra situación es la de aquellos conflictos en los cuales el interés del actor solo puede verse satisfecho si la sentencia definitiva produce efectos sobre personas distintas del demandado. Son situaciones en las cuales, de otro modo, si no le doy a la sentencia efectos más o menos generales, la decisión que se dicte no va a tener sentido, no va a resolver el conflicto. El ejemplo tradicional es la tutela del medio ambiente, es decir, las condiciones que pongo yo para reparar una porción del medio ambiente tienen que ser oponibles a todo el mundo. O la sentencia no tendría utilidad. También esto puede ocurrir en caso de procesos que no tengan por objeto bienes colectivos. Por ejemplo, si se impugna una licitación, bueno, los oferentes que participaron y eventualmente los que ganaron tienen que estar en ese proceso, por más que la discusión se dé directamente entre uno de los oferentes o el que no pudo ofertar por una traba y el Estado. Si no, se van a ver alcanzados por una cosa juzgada que habrá resuelto sobre sus derechos sin que ellos formaran parte. Si se mira de cerca, lo que se advierte que de lo que se trata no es tanto de extender la cosa juzgada más allá del caso, sino de asegurar que ese caso, que esa litis, esté integrado por todos aquellos sujetos que se van a ver afectados. Por eso es que necesitamos un representante, o varios representantes, o abrir las clases en varios. Por eso los procesos se vuelven multipolares. Porque a lo mejor hay distintos intereses que tienen que ser representados por distintas personas, pero tienen que estar dentro del proceso judicial si van a ser afectados por la sentencia. De lo que se trata, en definitiva, es de asegurar que la sentencia judicial sea útil para resolver el caso y que tenga la amplitud individual o colectiva que tuvo el debate que lo precedió. Es decir, si yo tengo un proceso colectivo, tengo una pretensión colectiva, tengo un debate colectivo, puedo tener una sentencia colectiva que sea compatible con ese proceso, con esa pretensión, con ese debate. Lo que no puedo tener, porque ahí es donde entiendo que damos un paso distinto, es pasar de un proceso individual, de un debate individual, de un debate entre dos, a una sentencia que nos afecte a todos. El último aspecto que quiero mencionar, que hace un poco a la idea de esta conversación, es el vínculo entre nulidad e inconstitucionalidad. Porque producto de ciertos equívocos terminológicos y ciertos problemas que suelen generarse con la utilización del lenguaje, muchas veces nos hemos encontrado, posiblemente el caso más patente y más cercano en el tiempo, sea Fait y Schifrin, con esta idea de que, bueno, si declaro la inconstitucionalidad, tengo una sentencia que tiene efectos para el caso concreto. Pero ¿qué pasa si declaro la nulidad? A partir de distinguir entre ambos conceptos, hay un sector de la doctrina que entiende que la declaración de nulidad dispuesta por una sentencia impediría toda aplicación de la norma. Habría decisiones judiciales erga omnes que se producen cuando se declara la nulidad de la ley o del reglamento.
e interpartes cuando nos movemos en el ámbito de la inconstitucionalidad. Yo entiendo que lo que ocurre en estos casos es que se está utilizando descuidadamente el término nulidad, no porque esté mal, sino porque se lo utiliza para designar a dos cosas distintas al mismo tiempo. Y esto uno lo ve muy patente incluso en algunas definiciones de la idea de nulidad que uno ve en el Código Civil. En el Código Civil, perdón, no, en la doctrina civil. En ocasiones, el término nulidad se utiliza para hacer referencia al defecto o irregularidad que tiene la norma. Es lo que se conoce como nulidad de vicio, que es una cosa, es la invalidez, la irregularidad. Decir este acto es nulo, ¿por qué es nulo? Porque fue dictado sin competencia. Ok, tiene un vicio. ¿Cuáles son los efectos de eso? Los efectos, como vimos, pueden ser contingentes. Por otro lado, como vemos, con la palabra nulidad es posible hacer referencia no al vicio, sino a la consecuencia, a la sanción. A la sanción que traería aparejada esa situación de invalidez, de irregularidad. Aquí se habla de nulidad-sanción, y esta es la definición, si quieren, de Borda. La sanción, la nulidad es la sanción del ordenamiento jurídico contra un acto por los vicios originarios que tenía. Seguro que no lo cité bien a Borda, pero me perdonará. No me importa cuál sea el sentido concreto. Doctor, los últimos minutos, ¿sí? Para redondear. Sí. Vale. No interesa cuál es la idea exacta de nulidad. Lo que quiero hacer ver es que la respuesta que da el ordenamiento jurídico es contingente y que esa respuesta debe surgir de una norma jurídica, de una norma que dé competencia. Una cosa es declarar la invalidez en términos generales y purgar el ordenamiento jurídico, y otra cosa es resolver conflictos. La primera competencia no existe en el régimen jurídico del Poder Judicial de la Nación. La segunda sí. Y la segunda se consigue a través de procesos colectivos, en el cual todas las partes interesadas pueden ser escuchadas, todas pueden ser debatidas, y el alcance tenga el alcance necesario para resolver ese conflicto. Esa es un poco la idea que quiero dejar planteada, desde luego, como adelantó el doctor San Martino antes, esto es como una cebolla, nada más que si le sacamos un par de cáscaras a la cebolla, ¿no? Pues se puede seguir y mucho, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Laplacete. Disculpe No, por favor. reducción de tiempos, que estamos muy ajustados en tiempo. Lo hemos estado a lo largo de todo el encuentro, de todos los encuentros, porque realmente han sido muy ricos las presentaciones y siempre nos da para más. Si a ustedes les parece, y al doctor Patricio San Martino lo invito también a encender su cámara, podríamos hacerle una pregunta a ambos, ¿no? Como cierre de su disertación, porque es una pregunta que ha estado presente a lo largo de todo el ciclo, y en otros encuentros se ha hecho referencia a la posibilidad del ejercicio de algún tipo de control de convencionalidad de oficio por parte de la administración pública, y a ambos, ya no en el ámbito judicial, ¿no? Sino propiamente del ámbito de la administración pública, un control ya no de constitucionalidad, sino de convencionalidad integrado al control de constitucionalidad. ¿Qué opinión les merece a ambos, ¿no? Esa posibilidad, esa potestad que se le podría asignar a la administración pública, o si ustedes creen también, si es que ya existe esa posibilidad y esa potestad? Doctor Laplacete, y luego, si quiere, el doctor San Martino también, hacer su opinión. Bueno, a ver, yo creo que el problema parte de la dificultad o otra vez el problema terminológico. ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿Qué es el control, cómo se interpreta? Si uno ve a algunos autores, entiende que, bueno, que uno hace un control de convencionalidad o de constitucionalidad cuando escoge dentro de distintas interpretaciones posibles aquella interpretación que mejor se acompasa con el sistema internacional, una interpretación conforme. Yo creo que eso no solo no hay problema, sino que están obligados los funcionarios a hacerlo, y está obligado de alguna manera el Poder Judicial a hacerlo también. Si de lo que se trata es de que el funcionario deje de aplicar una norma obligatoria para él en virtud a que hay
una posible interpretación de la convención que vaya en un sentido distinto, creo que no tiene competencia. Creo que entramos en un problema de competencia. Yo sé que me estoy comiendo un sapo, es decir, yo sé que estoy llegando, pero bueno, creo que creo que es el problema que se genera naturalmente por decir, bueno, estaría bueno que no es una norma inconstitucional, pero no es la función del presidente del Consejo Deliberante o del Consejo Escolar de Tres Arroyos resolver. Bien, perfecto. Doctor San Martino, después también pueden, por supuesto, dialogar entre ustedes sobre el tema, ¿no? Pero, doctor San Martino, si tiene alguna opinión, alguna idea sobre la cuestión que podría enriquecer la cuestión del control de convencionalidad en el ámbito de la administración pública. Debería desmutear, doctor. Muchas gracias, doctor. Lo saludo y felicito al colega Carlos, excelente, Carlos, como siempre, te felicito. Bien, partimos de una idea, ¿no? Que distintos precedentes de la Corte Interamericana, Engelman, García Ibarra, Petro Urrego del año pasado, establecen que el control de convencionalidad no solo lo realizan los jueces, sino todas las autoridades, entre ellas las administraciones públicas. De consiguiente, lo establecen no como una mera posibilidad, una mera facultad, sino que establecen que es una obligación de las autoridades públicas, en este caso de la administración, realizar ese control de convencionalidad. Si yo avanzo un poco más y la Corte nos está diciendo, y la Corte Nacional dice que las precedentes de la Corte Interamericana son guías de interpretación de la Convención Americana, indudablemente avanzo en esa línea y la Corte Interamericana nos está diciendo que es una obligación de las autoridades públicas, entre ellas la administración, de ejercer este control de convencionalidad. Inmediatamente, si hacemos el correlato de esto, todos nosotros, los que estamos acá, tenemos el derecho subjetivo a exigir de la autoridad administrativa ese control de convencionalidad. Entonces yo no creo que ya es una opción, sino ya es el derecho subjetivo que tenemos nosotros de ejercer ese control de convencionalidad, de solicitar de la administración ese control de convencionalidad. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Es si una de las variables que yo señalaba en la exposición, cómo influye precisamente las reglas actuales del control, de constitucionalidad, más esto que estamos viendo, cómo influye en la teoría del acto administrativo. Si yo lo incluyo dentro del acto administrativo, digo, bueno, eso en alguna forma me impacta en el elemento competencia. Es una competencia expresa, una competencia implícita, una competencia inherente, se aplica el principio de la especialidad, lo extraigo del artículo 2 de la Convención Americana, bueno, ahí tengo un primer problema. Y el segundo problema que tengo es el control de convencionalidad de qué normas y en qué momento. ¿Puedo ejercer un control de convencionalidad sobre normas de carácter legal que la administración debe aplicar? ¿Puedo ejercer sobre normas de carácter reglamentario? Un supuesto que quizás que es para mí la plataforma para poder discutir el tema, incluso con Carlos en algún momento habría que hacerlo, es el caso de las normas portadoras de presunción de inconstitucionalidad en razón del origen nacional de la persona, del género, de sus ideas, de la situación económica, de la razón que sea. Si es posible que la administración, por ejemplo, pongo como plataforma el caso Mantecón Valdés, si pudo la administración ejercer un control de convencionalidad. Y en ese caso era una disposición reglamentaria y un acto general no normativo. Y si hubiera sido una ley, y aquí aparecen los problemas, si es una ley se pone en tela de juicio lo que es, en definitiva, la división de los poderes. ¿Hasta dónde, en definitiva, puede la administración ejercer el control de convencionalidad sin afectar el principio de división de los poderes? Si voy con una disposición reglamentaria y un acto administrativo, en el caso de Mantecón Valdés sería la causa de ese acto administrativo, si la administración lo hubiera por sí inaplicado, hubiera incurrido en lo que técnicamente se denomina derecho administrativo y violación del principio de inderogabilidad singular del reglamento. Entonces, ahí tenemos los dos valladares. Ahora, por arriba del reglamento y de la ley iba a estar la Constitución, que es suprema y en definitiva también es derecho aplicable. Desde la perspectiva del Estado constitucional social de derecho, la Constitución tiene fuerza normativa y la Corte lo ha señalado recurrentemente. La fuerza normativa de la Constitución y los derechos fundamentales que ella reconoce son normas jurídicas con vocación de efectividad. Razón por la cual aquí se presenta una situación bastante particular. Para no tensionar de más esta cuestión, me parece, y tendríamos que seguir y no me quiero extender con el tiempo, que cuando estamos en presencia de normas inconvencionales de carácter legal, la administración puede realizar un control que algunos denominan armonizante o constructivo. Ahora,
cuando estamos en el marco ya de la administración, si la situación es urgente, yo no tengo dudas que puede hacer no solamente el control armonizante, sino también un control de tipo represivo. Insisto con esto, esta es una mirada, ¿por qué? Porque aquí lo que estamos hablando es del derecho aplicable. Cuando tenemos, si la Constitución es norma y Constitución más interpretación de la Corte, o Convención Americana más interpretación de la Corte Interamericana, yo creo que ahí, en definitiva, la posibilidad de abstención en cumplimiento de determinadas normas favorece una administración que sea compatible con los principios y valores de la Constitución convencionalizada. ¿La consecuencia de esto cuál es? La consecuencia de esto: si la administración no ejerce de manera preventiva el control de convencionalidad, va a dictar un acto inconvencional. Y la idea es que el control de convencionalidad tiende a prevenir el ilícito convencional. Porque si no lo previene, indudablemente el particular va a tener los instrumentos lógicos para acceder a la justicia constitucional, por ejemplo, a través del amparo. Entonces, y si avanzamos un poco más, no solamente a través del amparo, que es un tema que me parece que también hay que someter a debate, la posibilidad del artículo 25 de la Convención Americana que establece el amparo interamericano, que hay diferencias naturalmente entre el amparo del 43 y el amparo interamericano, que también integra la Constitución. Quizás el ámbito o el radio de este amparo interamericano va a ser la violación de los derechos convencionales. Y recuerden que este amparo interamericano no exige que sea manifiestamente ilegítimo, no exige que sea manifiesto, ni tampoco exige que exista o que no exista otro medio judicial más idóneo. Redondeando esto, entonces, si la administración no cumple con ese control de convencionalidad, en definitiva lo que va a dictar van a ser actos que son ilícitos inconvencionales, y lo puede prevenir. Y si no lo previene, el particular, a mi juicio, no solamente va a tener la posibilidad del amparo constitucional del 43 con todos los pliegues y repliegues y obstáculos y valladares que ya les conocemos, sino también surge ahora, me parece desde la perspectiva que estamos indicando, la posibilidad de este amparo interamericano para restablecer o preservar derechos reconocidos por la Convención. Esto no es frecuente desarrollarlo, no es frecuente escucharlo, pero me parece que el desarrollo del derecho administrativo en el Estado constitucional, que no solamente es el derecho administrativo tradicional, el derecho administrativo del Estado constitucional contempla también al derecho constitucional, al derecho de los derechos humanos, está dentro del derecho administrativo, lo mismo que los sectores que se denominan de la justicia constitucional. No están fuera, están dentro del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo en el Estado constitucional social de derecho es derecho constitucional y convencional en continuo y concreto desarrollo y realización. Interesante esa mención de la actividad preventiva de la administración en materia convencional, ¿no? Muy, muy interesante. Para ambos, no sé si el doctor Laplacete quería hacer algún otro comentario sobre esta cuestión o podíamos... No. A ver, creo que vamos los dos en línea. Evidentemente el doctor San Martino está más preocupado por una buena decisión, yo estoy más preocupado por la previsibilidad. Entonces eso por ahí nos hace poner el énfasis en una cosa o en la otra, pero vamos. Solo nos dan unas pinceladas para que los invitemos nuevamente a hacer un seminario sobre estos aspectos de seguridad jurídica y estas cuestiones siempre, como ustedes dicen, estos temas nos llevan a profundizar, ¿no es cierto? Perdón, doctor, yo quisiera entrar en este ámbito, en esta charla tan amable que se está dando en este momento. Lo que sucede es que desde la perspectiva de la administración también tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de los principios y valores de la Constitución convencionalizada modifica a lo que es el acto administrativo, tiene como raíz la función administrativa, y esa función administrativa tiene una savia que se llama interés público e interés general. Bueno, los principios, valores y valores del Estado constitucional a partir de esa tríada que hemos señalado, modifica justamente la savia que recorre la función administrativa. Entonces no puede haber un interés público que no se anude con esa tríada, que es el principio de dignidad de la persona, derechos humanos fundamentales y principio de pro persona. Es a partir desde allí, yo creo que hay una necesidad de buscar las posibilidades de ese control de convencionalidad para evitar justamente eso, para buscar la compatibilidad de la función administrativa con los principios y valores de la Constitución. Por eso señalamos la diferencia entre los modelos que aparecen coexistentes, pero que en definitiva hoy pareciera ser que hay el 1 y el 2 parece predominar sobre el modelo 3, lamentablemente. Perfecto. Quisiéramos cerrar con una pregunta también para ambos. A lo largo del ciclo ha sido una referencia el debate que se suscitó en una jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto a los límites del control
de oficio, del control de constitucionalidad de oficio. Si en algún momento hay algún límite, más allá, por supuesto, de la jurisprudencia tradicional de la Corte Nacional respecto al control de oficio y a la posibilidad o a la permeabilidad al control de oficio, pero si ustedes advierten alguna necesidad de límites a ese control constitucionalidad de oficio en el ámbito judicial. Doctor Laplacete y doctor San Martino, quien quiera comenzar a correr la bola. El doctor Laplacete. A ver, yo soy una minoría ruidosa, ¿no? Yo tengo mucho escrito acerca de, digamos, muy en contra de la justificación mayoritaria del control de constitucionalidad de oficio, porque creo que en el fondo es inconstitucional. Es decir, el control de constitucionalidad sin pedido de parte nos coloca frente al problema de qué norma debe aplicar el juez. Y es un problema de norma secundaria de adjudicación. ¿Qué norma debe aplicar el juez? ¿La norma, lo que le diría la Constitución o lo que dice el particular? Esto no se resuelve diciendo que la Constitución es ley suprema, porque la Constitución establece dos reglas de adjudicación muy claras. Una, respetar el derecho de defensa. Dos, respetar las acciones privadas. Por eso yo creo que frente a un conflicto que las partes no quieren que el juez resuelva, es decir, aceptan la norma que sería inconstitucional, el juez tiene primero la obligación de escuchar a las partes. Si aún así las partes quieren que se les aplique la norma inconstitucional, el juez va a poder declarar la inconstitucionalidad de oficio solamente cuando me demuestre que las partes no puedan renunciar a eso. Un contrato de esclavitud. A nadie se le ocurriría decir que las partes pueden discutir válidamente un contrato de esclavitud. Pero es una obligación del juez justificar frente a cada caso que la parte no puede renunciar a eso. Yo puedo renunciar a un montón de cosas, entre otras a plantear que la retención es a la exportación. Urquía, senador del Poder del Partido Justicialista, ¿cómo no iba a poder plantear que le habían cobrado de más y abstenerse de que se controle la constitucionalidad de las retenciones fijadas por resolución del Ministerio de Economía? Es lo que resolvió la Corte en Wilpo Puntana, es decir, Rodríguez Pereira, pero después de Rodríguez Pereira dijo la Corte, miren, acá me plantearon que lo que dijo en Camaronera Patagónica no lo quiero plantear y no lo controló. ¿Por qué? Porque somos personas adultas y si no queremos plantearlo, es obligación del Estado y del juez explicar por qué esas acciones privadas sí caen dentro de la autoridad de los magistrados. Es decir, yo estoy de acuerdo con el control de constitucionalidad de oficio. Me preocupa la justificación que se da, la tradicional de Vidal Campos, la tradicional de Fayt y más, porque sin quererlo y animada por las mejores intenciones, resbala hacia una posición paternalista que me parece que sin quererlo en ocasiones terminamos generando. ¿De qué están pensando todo y con muy buena voluntad? Y el abogado que se olvidó. Ok, sí, por supuesto, yo no estoy hablando de un olvido, no estoy... Frente a eso lo que hay es preguntarle a las partes. Che, acá hay un conflicto constitucional, ¿están de acuerdo? Si las partes insisten, no, yo quiero que se aplique esa norma, y bueno, el juez deberá explicar por qué las partes no pueden renunciar. Yo creo que lo que queda es muy chiquito, pero creo que la justificación tradicional de Vidal Campos, de Fayt, de Milde Pereira y de Rodríguez Pereira, sin quererlo, patina hacia un paternalismo que es incompatible ¿con qué? Con la Constitución, con el 19 y con el 18. Bueno, les agradecemos mucho. Ha llegado nuestro tercer disertante, me parece. Doctor San Martino, ¿alguna reflexión, por favor? No, muy brevemente, no quiero tomar tiempo. En la medida que se garantice la posibilidad de defensa de ser oído de quien podría ser eventualmente destinatario o afectado por la declaración de constitucionalidad de oficio, yo estoy de acuerdo. Es decir, se debe respetar la garantía de defensa. Y en relación con mi tema, un instante, en relación con mi tema, si me permiten, en relación con el control de oficio de los actos administrativos, solamente considero que los actos administrativos inconvencionales o inconstitucionales son los actos que deben ser, son susceptibles de ser declarados nulos de oficio. Insisto, en materia de teoría del acto administrativo, solamente los actos administrativos que son inconvencionales o inconstitucionales, ahora si lo podemos aclarar, son los únicos que me parece a mí que deben ser declarados de oficio, porque en esos actos está en juego la supremacía de la Constitución. De modo tal que no auspicio la aplicación analógica del 387, sino parto de la idea de la doctrina de la Corte, porque estamos tanto el acto
como la sentencia judicial, en definitiva, no son sino, estamos en presencia de lo que son fuentes públicas de las obligaciones. De modo tal que, insisto, solamente cuando esté en juego la supremacía de la Constitución, en ese supuesto el acto administrativo sí podrá ser declarado nulo de oficio, no en otro supuesto. Muchísimas gracias, doctor Sammartino. Agradecemos a ambos disertantes.